Bueno, ahí inició la grabación, entonces con las buenas noches para Andrés, para Giancarlo, para Nicolás y para Jason, que estamos aquí conectados en este momento, confiando que en el transcurso de la sesión entren los demás. Voy a empezar a estar aquí en modo compartir. No tengo audio para ustedes hoy, así que lo del audio pues no es tan relevante. Y de todas maneras, aquí ya estamos nosotros viendo. Por lo menos aquí ya estamos viendo nosotros el pizarrón. Voy a cerrar mi video para facilitar aquí el trabajo con el espacio de escritorio y entonces recapitulemos. Vamos a empezar desde el inicio. En la sesión pasada, nosotros tuvimos la oportunidad de revisar lo concerniente a lo que puede considerarse como la primera parte del análisis de la respuesta de los sistemas de segundo orden, ¿sí? Entonces, pues estudiamos desde la toma de una ecuación diferencial de orden 2. Allí pues se plantearon algunos coeficientes que son necesarios tener en cuenta como coeficientes que eran pues con un valor cero algunos, otros ya tenían un valor definido. Entonces nosotros llegamos a la función de transferencia y teniendo ya el conocimiento de la función de transferencia, analizábamos cómo poder llegar a ese diagrama de bloques que está allí para lograr identificar si en efecto es válido decir que la función de transferencia del lazo directo G es equivalente a lo que se tiene allí, como por ejemplo K dividido S por S más P. Entonces, esa es, digamos, pues la situación que encontramos pues en ese sentido. Entonces, eh, dentro de esos aspectos, analizábamos lo que ocurre con la ecuación característica, donde dentro de los aspectos importantes a tener en cuenta es que como ya estamos hablando de una ecuación característica de grado 2, un polinomio de grado 2, entonces eso ya involucra tener allí unas raíces que son necesarias analizar porque ya con un grado más en comparación al de primer orden, ya teniéndolo de segundo orden, entonces se puede dar la situación donde encontremos que al buscar por medio de la ecuación denominada la cuadrática, esas raíces, como hay involucrado allí una raíz cuadrada, entonces algunos de estos puedan ser valores que sean mayores a cero para tener valores reales distintos, que era lo que analizábamos. Otros que sean de pronto un valor que, o sea, dentro del radical se haga cero, entonces mirar lo que ocurría allí, ¿cierto? Que en ese caso hablábamos de raíces iguales. Y la otra opción que yo les comentaba que viene siendo pues como de las más importantes, que lo que esté dentro del radical sea negativo, sea menor a cero. Que tal vez uno en principio podría llegar a pensar que no es lo ideal, no es lo idóneo, pero realmente es lo opuesto. Entonces, eso nos dio la oportunidad de empezar a hablar acerca de lo que se reconoce como la función de transferencia general para un sistema de segundo orden. Y a partir de esa función de transferencia general para un sistema de segundo orden, hacer la comparación con la función de transferencia que se obtuvo a partir de la ecuación diferencial y entonces ir entendiendo algunos casos. Dentro de eso, nosotros iniciamos con el análisis del caso subamortiguado,
reconociendo ya unos parámetros, como el hecho de hablar de una frecuencia natural no amortiguada, el hecho de hablar de un factor de amortiguamiento que es un parámetro muy importante para este tipo de sistemas o de funciones de transferencia, cuando uno quiere ya conocer la respuesta. Y entonces, basados en ese parámetro, en el valor que él puede llegar a tener, entonces identificamos los diferentes casos. Un primer caso que es, digamos, de los más importantes, que es, por ejemplo, tener la posibilidad de hablar de un factor de amortiguamiento que se encuentre entre los valores de 0 y 1, que por lo menos yo les decía que si yo tengo un factor de amortiguamiento 0,7, 0,8, 0,75 por ahí, es un buen valor. Permite tener un transitorio con un sobrepaso, pues digamos que sea manejable. Por otro lado, pues no tendríamos tanta oscilación en el transitorio y se tendría la posibilidad de que el sistema pues se estabilice medianamente rápido, obviamente dependiendo del tipo de variable que se esté trabajando. Entonces, el caso subamortiguado es un caso donde las raíces son, o sea, lo que está allí como raíz, pues no vamos a tener raíces complejas. Y entonces, cuando uno tiene un factor de amortiguamiento entre 0 y 1, sin ser 0, sin ser 1, eso permite tener la posibilidad de incluso hablar de un parámetro nuevo que es el de la frecuencia natural amortiguada, que solamente aplica para este caso, para el caso subamortiguado. Aquí nosotros lo que tenemos en principio es que el análisis se hace para una entrada tipo escalón. Y en ese caso se está considerando un escalón de magnitud 1, un escalón unitario, ¿sí? Entonces, ahí encontramos nosotros que ya los pasos vienen siendo similar a lo que se analizaba para un sistema de orden 1, que lo que pasaba es que, pues acá llegar a la expresión o la función de la salida, teniendo como principio una entrada de escalón de magnitud 1, pues se hace un poco más complejo, ¿cierto? Porque ya estamos hablando de un sistema un tanto más elaborado, no tan simple como fuera o como se presentaba cuando analizábamos ante un escalón y que se hizo la tabulación para un sistema de primer orden, ¿ya? Entonces, esa es, digamos, la situación que se encontraba allí. Entonces, el asunto dentro de esos aspectos nos llevaba al hecho de que se reconocía que a pesar de que se estaba hablando de la misma entrada, una entrada de escalón, se podían presentar diferentes casos de acuerdo al valor que tenga el parámetro del factor de amortiguamiento, ¿sí? A pesar de ser la misma entrada, que esa era pues como un punto que yo remarcaba la sesión pasada. Entonces, esto es la función para cuando se tiene un factor de amortiguamiento entre 0 y 1. Cuando ya tenemos nosotros un factor de amortiguamiento igual a 1, anotábamos de que ese es un caso que se llama críticamente amortiguado o de amortiguamiento crítico. Entonces tiene la particularidad de que allí las raíces son iguales. Y eso es cuando dentro de la raíz cuadrada, dentro del radical, lo que está allí se hace 0. ¿Sí? Decíamos de que esa condición o este caso es un caso donde uno puede tener en cuenta que es como hablar como que estoy en una frontera, estoy en un punto donde o puedo estar
a un paso del caso subamortiguado o a un paso del caso sobreamortiguado, que es el que viene a continuación. Y el asunto es que, como ya se ha dicho, a pesar de tener la misma entrada escalón, que en este caso aquí se hace el ensayo con un escalón unitario de magnitud 1, por el hecho de que el factor de amortiguamiento varía, entonces la función de un caso con otro va a cambiar. Observen que esa función de la salida CDT que está allí es muy diferente a la del caso subamortiguado, ¿ya? Y si lo comparamos con el caso sobreamortiguado, que se reconoce cuando el factor de amortiguamiento es mayor a 1 o a la unidad, entonces la función es un tanto eh, pues distinta o bastante distinta o diferente en función a los otros. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y estas diferencias se dan solamente por el hecho de cambiar el valor del factor de amortiguamiento, solamente por eso. ¿Sí? Entonces, es algo que vale la pena considerar y entonces que ojalá eso no se vaya pues a olvidar. Muy bien, entonces es lo que se va teniendo allí. Así que se hacía el respectivo análisis, se miraban, digamos, las curvas, cómo pueden responder para diferentes valores del factor de amortiguamiento, ¿sí? Se hacía pues ese análisis. Y dentro de eso, pues ahí se encontraba lo que ocurría para diferentes valores de ese factor de amortiguamiento. Entonces, veamos de que, por ejemplo, decíamos nosotros que cuando ese factor es cero, entonces tenemos comportamiento totalmente oscilante, oscilatorio, que nunca se va a amortiguar, nunca va a llegar a un valor final, nunca se va a estabilizar. Entonces, decir de un factor de amortiguamiento igual a cero es como hablar de un cuarto caso, ¿cierto? Entonces, uno le podría llamar a eso caso oscilatorio, por ejemplo, cuando el factor de amortiguamiento es cero. Cuando tenemos la situación de tener un caso sobreamortiguado, entonces esos casos sobreamortiguados tienen la característica de no tener un sobrepaso, pero tienen una respuesta más lenta en comparación con lo que uno logra ver si la función de transferencia, eh, pues partiendo de un hecho antes de que se me olvide, que la función de transferencia tiene que ser estable, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a mirar esto, partimos del hecho de que hablamos de un sistema que es estable, ¿ya? Pero por lo menos cuando el factor de amortiguamiento es mayor a 1, es más lento, no hay sobrepaso. Observen que aquí, a pesar de que es un tiempo de 12 segundos, no se alcanza a ver en qué valor se va a estabilizar ese sistema. eh, Tendríamos que darle una mayor franja de tiempo para poder analizar eso. Y aquí empezamos a ver para diferentes valores de cita o el factor de amortiguamiento y observen que, por ejemplo, en un valor de 0,7, que es el que tengo acá, pues ya es un sistema que tiene una respuesta donde el transitorio no es tan oscilante antes de estabilizarse. Y miren que para 0,8, que es la que sigue aquí, pues responde más rápido, ¿cierto? Uno podría pensar que entre 0,7 y 0,8 puede ser un valor idóneo. Sin embargo, siempre, mientras sea posible, pues uno puede manejar 0,7, 0,72, bueno, son valores idóneos allí porque el transitorio se comporta mucho mejor.
Tenemos que recordar que cuando se habla del transitorio, se está hablando de esa parte de la curva de respuesta justo antes de que el sistema llegue a la estabilización, de que el sistema llegue al valor final. Entonces, es digamos pues lo que se tiene allí. Bien, entonces eso se había analizado, se había pues observado allí. Y entonces, luego de eso, pues estábamos viendo nosotros para una respuesta o para una entrada de impulso, que aquí se toma como un impulso unitario. Estamos viendo cómo son las diferentes funciones para los diferentes casos. O sea, cuando tengo el factor de amortiguamiento entre 0 y 1, cuando tengo ese factor de amortiguamiento igual a 1, caso pues críticamente amortiguado, y lo que ocurre cuando hay un pues, sobrepaso, no, cuando es un sistema que tiene, eh, pues que ya dejó de ser un amortiguamiento crítico, entonces se sobreamortigua allí, ¿cierto? Que es el caso 3 que como decíamos ahora, pues tiene una respuesta que es más lenta. Pero acá, cuando se tienen las entradas, el impulso como entrada, nosotros ya sabemos que para el tiempo t igual a 0, entonces alcanza un valor máximo, un pico mayor, y con el paso del tiempo, entonces, lo que esto entrega, lo que sucede, es que allí entonces se tiene la situación donde con el paso del tiempo, esto se hace cero, ¿sí? Es digamos pues como la situación que se va teniendo. Eso es lo que ocurre allí, ¿sí? Con los sistemas pues ante ese tipo de entrada. Entonces habíamos llegado acá. Habíamos dicho de la necesidad entonces de analizar un poco con más detalle lo que ocurre entonces cuando la entrada está de tal forma de que hay una entrada tipo escalón, pero que tiene un factor de amortiguamiento que está entre 0 y 1 para el caso subamortiguado. Y entonces con base en eso, pues revisar eh, lo que viene siendo importante. Entonces yo voy a capturar esa imagen que está allí y la vamos a llevar, en este caso, al pizarrón para poder mirar entonces el comportamiento de esto y entonces lograr entenderlo de la mejor manera y pues cuando sea necesario volveremos aquí y demás. Entonces, vamos a revisar entonces lo que se puede hablar de esa curva, de esa gráfica. Bueno, ahí está. Entonces, listo. Ahí está. Entonces vamos a revisar. Bueno, hay un tiempo que se conoce como el tiempo de retardo. Entonces voy a escribir aquí tiempo de retardo. El tiempo de retardo se conoce como T sub D. ¿Sí? Entonces, vamos a definir ese tiempo. Entonces, ese tiempo de retardo se dice que es el tiempo cuando la respuesta del sistema
del sistema. Voy a borrar aquí la palabrita sistema para que sea mejor. No con el pequeño tachón. La respuesta del sistema alcanza el 50% del valor final. Es el tiempo cuando la respuesta del sistema alcanza el 50% del valor final. O sea que entiéndase cuando alcanza la mitad. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender ahí. Entonces ella alcanza la mitad y ahí uno lo puede determinar. ¿Cómo sería entonces para este caso? Eh, Podría ser válido trazar como una línea aquí para que sea más claro. Aquí está el valor final. Entonces sería algo como eso. Ese es el valor final. En ese caso, el valor final está llegando a uno. ¿Sí? Entonces, más o menos la mitad viene siendo por ahí. Y entonces cuando yo corto la curva, lo que se hace es trazar una línea que corte el tiempo o que corte el eje del tiempo. Y allí ya uno tiene dicho tiempo de retardo. ¿Sí? Eso es lo que se tiene allí. Este es el denominado tiempo de retardo. Ese tiempo de retardo normalmente se busca teniendo la curva de respuesta, como en este caso que se asume que esa es la curva de respuesta para el sistema que cumpla con las características de tener al menos un, que tenga un factor de amortiguamiento entre cero y uno. Bueno, ese es uno. Eh, Hay otro parámetro que se puede obtener a partir de la curva que se conoce con el nombre de tiempo de levantamiento, o tiempo de crecimiento. ¿Sí? Entonces, hablamos de tiempo de levantamiento y tiempo de levantamiento o tiempo de crecimiento, que es lo mismo. ¿Sí? Ese tiempo se va a conocer como T sub R. ¿Sí? T sub R. Entonces, ¿cómo se define? Entonces, vamos a decirlo así, es el tiempo cuando la respuesta del sistema ante un escalón de entrada, ante un escalón de entrada,
Toca por primera vez, toca por primera vez el valor final, ¿sí? Es el tiempo cuando la respuesta del sistema ante un escalón de entrada toca por primera vez el valor final. Eso es lo que se conoce como tiempo de levantamiento o tiempo de crecimiento. De esa forma. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces es eso. Entonces póngale cuidado. Eh, bueno, aquí volvemos. Se fue el audio por un instante. Bueno, ahí me están escuchando, ¿no? Bueno, entonces decimos tiempo de levantamiento, tiempo de crecimiento. eh, es el tiempo cuando la respuesta del sistema ante un escalón de entrada toca por primera vez el valor final. ¿Qué significa eso? Eso significa que pues nosotros mirando la curva observamos lo siguiente que les voy a mostrar acá. Aquí, mire, la respuesta es lo que está en azul, ¿cierto? Ahí se alcanza a ver. Entonces, el tema está en que aquí tengo que la curva, el azul, está tocando por primera vez el valor final. Ahí lo toca por primera vez. Aquí donde estoy mostrando, lo tocó por segunda vez. Aquí puedo decir que lo toca por tercera vez. Y aquí como que hay una cuarta ocasión, hasta que finalmente aquí hay una quinta donde como que ya se quedó ahí el resto del tiempo. Entonces aproximadamente vemos 5 toques de la curva con el valor final, ¿cierto? 5 toques. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Que por eso es importante la claridad de dónde es que nosotros tenemos que revisar ese tiempo de crecimiento o ese tiempo de levantamiento. Cuando tenemos la oportunidad cuando tenemos la oportunidad de llegar pues a la curva y que la curva pues ya nos va mostrando como su comportamiento. Entonces, cuando toca por primera vez, ¿sí? Entonces, cuando toca por primera vez, pues ahí ya está señalado, no tengo que retintar ni mucho menos, pero está señalado que es justo aquí, ¿sí? Ahí donde estoy pues como haciendo el resalto sobre las líneas discontinuas, ahí está. Eso se le conoce pues como el tiempo de crecimiento, tiempo de levantamiento, que en este caso es TSUE. Y entonces pues está aquí, ¿cierto? Está ahí pues marcado. Tiempo de crecimiento, tiempo de levantamiento. Vamos a ver ahora que hay una ecuación que nos puede servir para uno poderlo encontrar de una manera pues aproximada. Y ahora ustedes van a hacer pues también unos cálculos con pues ejemplo para que me digan cuánto les da y con base en eso ver si vamos teniendo pues la claridad, ¿no? Entonces, ese es como otro parámetro que surge allí a partir de la curva de respuesta. No se nos puede olvidar que esta es la curva de respuesta ante un escalón que se aplicaba al sistema, que para este caso en particular pues fue un escalón de magnitud 1 o un escalón unitario. Bueno, otro de los parámetros se conoce con el nombre de tiempo pico. Entonces, permítame, lo escribo por acá. Entonces, tenemos nosotros el tiempo pico. De pronto ese puede ser más entendible y demás, ¿no? Pero de todas maneras sí es muy importante definirlo. Lo representamos pues como T sub P, tiempo pico, T sub P. Entonces, cuando hablamos del tiempo pico, ahí lo que vamos a decir que es el tiempo
es el tiempo donde se presenta el mayor sobrepaso de la curva de respuesta, ¿sí? Es el tiempo donde se presenta el mayor sobrepaso de la curva de respuesta. Eh, entonces, eso, ¿cómo puede entenderse o cómo puede verse? Bueno, donde está pues el pico máximo de la misma, ¿no? Es así de sencillo. Entonces, pues si yo mido la curva, pues aquí, en esta parte de aquí, pues uno ve que aquí hay un pico máximo. Es justo ahí donde está la parte más alta del valor que ella ocupa, desde aquí de la referencia, ¿cierto? Entonces, allí donde se da eso, nosotros vamos a reconocer que ese es el tiempo pico, ¿sí? Y ahí está, entonces nosotros decimos, listo, este es el tiempo pico, ¿ya? Ese es el tiempo pico para que tengamos en cuenta. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa se presenta allí que es importante para tener en cuenta? Hablamos de otro tiempo. Mire que aquí se presentan varios tiempos y eso es bueno tenerlo presente. Entonces, mire, em, el famoso tiempo de establecimiento que ya habíamos nosotros definido para el sistema de primer orden. Entonces está el tiempo de establecimiento. Y ese tiempo de establecimiento, pues, lo vamos a reconocer como TSUS. Es el mismo, es la misma definición que nosotros trabajamos para el sistema de primer orden. Y hacer la misma definición, pues también se presentan los mismos criterios. O sea que aquí vamos a hablar nosotros del criterio del 1%, criterio del 2% y el criterio del 5%. Es lo mismo, no va a cambiar. Entonces tengo aquí tiempo de establecimiento al 1%. Entonces, cuando hablo del tiempo de establecimiento al 1%, lo que estoy diciendo es un tiempo que equivale a 5 constantes de tiempo. Pero ojo que aquí hay un detalle. Aquí la constante de tiempo para un sistema de segundo orden es equivalente a 1/zeta por omega sub n. Recordemos que zeta es el factor de amortiguamiento y que omega sub n es la frecuencia natural no amortiguada de nuestro sistema. Entonces, si estoy diciendo que para el 1% acá también son 5 constantes de tiempo, entonces si a mí me llegan a solicitar encontrar ese tiempo, ese valor, pues yo voy a decir que aproximadamente es 5 sobre el factor de amortiguamiento por omega sub n, ¿sí? Es lo que se tiene pues allí para tener en cuenta. Viene ahora el otro criterio, el tiempo de establecimiento al 2%. Diremos que son 4 constantes de tiempo, que fue lo mismo que se habló para el sistema de primer orden, ¿sí? Desde ese punto de vista, pues no hay cambio. Entonces, acá lo que se tiene es que esto es 4 dividido zeta por omega sub n, ¿sí? Y ya uno lo calcula. Si nos llegan a pedir que sea, pues, al 98% del valor final.
Y el otro es el tiempo de establecimiento al 5%, que decimos que son tres constantes de tiempo. Y entonces aquí tendríamos que esto es 3 dividido zeta por omega n, que es como, que como ya se ha dicho, pues sería interesante tratar de no considerarlo, a no ser que por alguna razón entonces se nos solicite ese criterio, que sea un caso ya muy diferente. Por lo demás, pues mientras sea posible, entonces estaríamos considerando el tiempo de establecimiento, en este caso al 1%, ¿sí? Mientras sea posible. Entonces ahí está pues lo relacionado con, con, con la manera de poder encontrarlo. Pues aquí ya en la curva, pues uno ya ve que ese tiempo de establecimiento tendría relación cuando ya el sistema se estabiliza, solo que allí ya uno tiene que definir con qué criterio va a trabajar, ¿sí? A mí me gusta más el 1% porque está mucho más cercano de determinar el momento justo cuando se alcanza el valor final, ¿cierto? Y entonces ese es un buen criterio a considerar. Pero bueno, eso ya es dar el trámite cuando ya se empiecen a tener los valores. Hay ahí otro parámetro que es importante, que pues para nosotros se va a conocer como el parámetro reconocido o identificado como el sobrepaso máximo. Entonces aquí yo estoy sombreando esta parte de la curva, ahí ustedes pueden ver, porque es justo esta parte en la que se lleva el reconocimiento de ser el sobrepaso de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el sobrepaso no es tomar un dato que va desde el cero de nuestra curva, cuando está ahí arrancando, hasta que llega el pico máximo que ya puede alcanzar. Ese no es el sobrepaso. O sea, el pico máximo no es el sobrepaso. El sobrepaso se entiende como esa parte de la curva que está por encima, como ella tiene un sobrepaso, o sea, como tiene que ya la curva no siempre está por debajo del valor final, sino que lo supera y paulatinamente retorna y vuelve y lo puede superar un tanto hasta que finalmente se estabilizó. ¿Sí? Entonces, eso que está allí relleno en verde, eso es el tema del sobrepaso. Eso a uno le puede interesar calcular, eh, pues, la forma, pues, para llegar a eso. O sea, porque es que ese sobrepaso nos va a servir a nosotros para luego encontrar el factor de amortiguamiento y más si llega a ser necesario. ¿Sí? Entonces, ese es un dato que realmente es un parámetro que es vital. Entonces, mire, el sobrepaso lo vamos a tener así en cuenta. Ya sabiendo dónde está en la curva, entonces yo puedo llamar a esto así. Sobrepaso máximo, eh, también se le puede llamar sobrelongación, esa es otra, ¿cierto? Ujú. Y entonces eso se representa con M sub P. ¿Listo? Bueno, ahí está. Entonces, miren, hay una ecuación que nos dice lo siguiente. El sobrepaso,
el sobrepaso es igual al valor del pico máximo menos el valor de la respuesta final del sistema dividido el valor de la respuesta final del sistema. Entonces, cuando yo tengo presente esta ecuación, el valor que da allí es, digamos, esa franja sombreada que ustedes vieron. Ese es nuestro sobrepaso, esa franjita nada más. Entonces, uno puede llegar a ver eso en porcentaje. Entonces, el porcentaje del sobrepaso o sobrepaso máximo o la sobrelongación o máxima sobrelongación, que también se podría decir así, pues es tomar lo que tenemos como sobrepaso y multiplicarlo por 100 para ya tener el valor en porcentaje. Entonces, esa es una forma de encontrarlo. ¿Sí? La otra manera, hay otra manera de encontrar el sobrepaso y el sobrepaso viene siendo igual a Euler a la menos cita multiplicado por pi dividido 1 menos cita al cuadrado raíz. De esta otra manera, ¿qué ventaja tiene esa ecuación con el Euler? Que en esos momentos donde uno tiene que conocer más un sistema y se tiene entonces la necesidad de llegar, por ejemplo, a la función de transferencia. Entonces, si yo conozco el sobrepaso, a partir de esa ecuación puedo encontrar el factor de amortiguamiento. Y ustedes ya vieron que para un sistema de orden 2, cuando vamos a necesitar la función de transferencia, tenemos que conocer solamente dos parámetros. ¿Cuáles son? Pues tengo que conocer el valor de omega sub n y el valor del factor de amortiguamiento. Porque la forma general nos dice de que esto es omega sub n al cuadrado dividido s al cuadrado más 2 zeta por omega sub n s más omega sub n al cuadrado. Es lo que tenemos nosotros ahí. ¿Ok? Esa es la forma general. Entonces, uno encuentra el factor de amortiguamiento, uno encuentra eh, el omega n, que el omega n puede ser a partir de valores del tiempo de establecimiento, el valor que se considere. Entonces ya uno con esos dos datos ya puede decir, listo, encontré el modelo, encontré la función de transferencia. Entonces es lo que se va teniendo pues en cuenta ahí. ¿Ya? Bueno, entonces en esa presentación se tiene que, por ejemplo, está la definición de los diferentes tiempos, lo que ya se anotó. Pues dice, tiempo de retardo es el tiempo que tarda la respuesta en alcanzar la mitad del valor final por primera vez. Aquí tenemos el tiempo de crecimiento o también el denominado tiempo de levantamiento. Entonces dice el tiempo requerido para que la respuesta aumente de 0 a 100% para sistemas subamortiguados. Pero el asunto es que de todas maneras es cuando ya os toca ese valor final. ¿Sí? Es de una forma pues muy clara para poderlo marcar. Y el detalle es que aquí, en la parte final de esta diapositiva, vemos nosotros cómo podemos encontrar dicho tiempo de crecimiento o de levantamiento. Entonces, vamos a recordarlo. Allí dice, tiempo de levantamiento de crecimiento es pi menos beta sobre omega sub d. Entonces, vamos a anotarlo.
Entonces dice tiempo de levantamiento o de crecimiento es pi menos beta omega sub d. ¿Sí? Recordemos nosotros que hace 8 días veíamos que omega sub d es omega sub n raíz cuadrada de 1 menos zeta al cuadrado. Bueno, entonces es eso. Pero para poder hallar el beta tiene que ser el arco tangente de omega sub d sobre sigma. Entonces, el beta viene siendo el arco tangente de omega sub d sobre sigma. Entonces, ya sabemos lo que es omega sub d. Recordemos que este sigma lo conocíamos como el valor de la atenuación, ¿sí? Entonces, esa atenuación es equivalente a zeta por omega sub n, ¿listo? Entonces, este beta puede ser visto aquí como, aquí es igual a omega sub d. Entonces tenemos omega sub n, 1 menos zeta al cuadrado, raíz cuadrada de esto aquí. Y el sigma es, como ya se dijo, zeta por omega sub n. Entonces, aquí uno podría, en un momento dado, si yo no tengo la claridad del valor de omega sub n, cualquier cosa, entonces ahí vemos que hay otra opción para poderlo determinar. Entonces, finalmente el beta puede ser visto como 1 menos zeta al cuadrado, de que aquí se me va a escribirlo hoy. Entonces tenemos que queda 1 menos zeta al cuadrado, o factor de amortiguamiento al cuadrado, dividido factor de amortiguamiento. Entonces, esas son las opciones que se tienen, ¿ya? Y esa es la forma aproximada de encontrar ese tiempo. Bien, entonces ahí tenemos eso. Aquí está también una aproximación para encontrar el tiempo pico. Nos dice que puede ser equivalente a hablar de pi sobre omega sub d. ¿Sí? Entonces, nuestro tiempo pico va a ser igual a pi sobre omega sub d y ya. Ese es un valor pues ya muy puntual, muy preciso y es aproximadamente lo que va a dar al compararlo pues con la curva. Y luego de ese tiempo pico, entonces viene la explicación del sobrepaso, ¿sí? M sub P. Ahí está la ecuación que ya se había indicado ahora que se analizó el sobrepaso. Entonces ahora lo que tú corresponde es poderlo utilizar. Y aquí se presenta el tiempo de establecimiento. Entonces aquí lo están definiendo para el criterio del 2%. ¿Sí? Entonces, hay por lo menos para cuatro constantes de tiempo, 4 sobre sigma omega n, 4 sobre sigma, bueno. Entonces, tenemos nosotros este caso. El propósito es poder, a partir de esta función de transferencia, poder encontrar los diferentes parámetros que ya se conocen. ¿Sí? Entonces, voy a copiarme este lado allá para llevarlo nosotros al pizarrón y entonces ya darle pues todo el trámite que corresponde.
Vamos a revisar esto y lo llevamos justo aquí. Bueno, entonces, aquí está. Pues bueno, ahí ya quedó. ¿Listo? Esa es para nosotros, pues, la función de transferencia. O sea, mirando el sistema, entonces encontramos que G es 375 sobre S por S más 34. Y entonces la R de S, pero en la R de S no, la H. La H de nuestro sistema es una realimentación unitaria que es igual a 1. Entonces, lo que está allí sale de dónde. O sea, esta función de transferencia no se nos puede olvidar que esto es la salida C de S sobre R de S, que es igual a G, sobre 1 más G por H. Pero como H vale 1 en este caso y para este caso, entonces esto va a ser equivalente a tener G dividido 1 más C. A pesar que aquí no está indicada la tipo de realimentación, pues hay que tomarlo como una realimentación negativa. Y ahí está. Entonces tenemos esa función de transferencia. La voy a volver a copiar aquí a un lado. C de S sobre R de S es igual. Como ya se observa allí, 375 arriba, abajo es al cuadrado más 34 por S más 375. Bueno, este es un caso pues que no sabemos a qué sistema corresponde, solamente que al ser modelado tiene esa dinámica. ¿Sí? Eso es lo que conocemos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se requiere conocer a partir de la función de transferencia? Entonces, ustedes me van a indicar cuánto le dan las operaciones. Yo les voy a dar un tiempo prudente. De hecho, pues paramos allí ponemos en pausa la grabación, pues para que no nos quede ese largo silencio ahí. Y a partir de ahí, entonces, revisamos si quedaron bien hallados o no los valores. Entonces, por ejemplo, se tiene que encontrar el valor de omega sub n, el valor del factor de amortiguamiento. Vamos a buscar el valor de tiempo de levantamiento o tiempo de crecimiento, ¿sí? Vamos a buscar cuánto nos da a nosotros el tiempo pico. Vamos a considerar eh, el tiempo de levantamiento, tiempo pico, el tiempo en que el sistema, pues, con el criterio del 1% aproximadamente se estabiliza. Entonces, para el criterio del 1% y para el criterio del 2%, para que veamos un poquito en la diferencia. También, pues, allí va a ser necesario entonces encontrar el sobrepaso.
A ver cuánto nos da. Y pues ahí hay unas arandelas, que es como saber a qué es igual la frecuencia natural amortiguada, saber cuánto nos da el valor de sigma y ya. Entonces, como ya se tienen las equivalencias, tiempo pico igual a esto, tiempo de levantamiento igual a esto, entonces procedamos y ustedes me dicen cuánto dio cada uno de sus parámetros. ¿Listo? Entonces voy a hacer lo siguiente por aquí. Ok, listo. Eso es. Estaba aquí haciendo una prueba. Listo, ahora sí. Bien, entonces, miren lo siguiente, vean. Mm, Hay que tener en cuenta, en primer lugar, lo que nos dice a nosotros la forma general del sistema, para un sistema de segundo orden. La forma general dice que arriba queda omega sub n al cuadrado y abajo queda s al cuadrado más 2 zeta por omega sub n s más omega sub n al cuadrado. Entonces, si usted tiene la función de transferencia, lo primero que tiene que hacer es encontrar los valores del factor sí, el factor de amortiguamiento y de la frecuencia natural no amortiguada. Es lo primero que tienen que encontrar. Entonces, al comparar, uno va a decir que omega sub n al cuadrado es igual a 375. Quiere decir entonces que omega Se sub le saca la n, raíz, ¿no? ¿cómo dices? Se le saca la raíz a Sí, claro, 375. claro, porque ahí es lo que estoy escribiendo allí, porque como la tengo al cuadrado, pues inicialmente para tener el valor que es, tengo Sí, necesario tener la yo raíz también yo la hice así y me dio 19.365. 19,365. Sí, señor. Bueno, entonces 19,365. Ese es el valor de omega n. Y después despejé lo de cita también igual y me quedó 34S sobre 2 por 19.36, 365. Bueno, entonces sería 2 cito omega n es igual a 34. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces de aquí despejamos el factor de amortiguamiento. El factor de amortiguamiento será entonces 34 que divide a 2 por omega sub n. Entonces el factor de amortiguamiento viene siendo 34 dividido 2 por 19,365. De esta manera. Entonces el factor de amortiguamiento nos va a dar 34 dividido 2 por 19,365. Tenemos un factor de amortiguamiento de 0,8, pongámosle 0,878. Este es el factor de amortiguamiento. ¿Listo? Ahí está. Entonces, podemos ir colocando aquí arriba algunos datos de lo que vamos encontrando. Entonces, 0,878 y 19,365. Vamos a buscar el valor de omega sub d. ¿Listo? Nosotros tenemos
que la frecuencia natural amortiguada viene siendo la frecuencia natural no amortiguada por la raíz cuadrada de uno menos zeta al cuadrado, o menos el factor de amortiguamiento al cuadrado. Entonces, omega sub d va a ser igual 19,365 que multiplica a uno menos 0,878 al cuadrado. Entonces, vamos a mirar cuánto nos da eso. 19,365 que multiplica la raíz cuadrada de uno menos 0,878 al cuadrado. Aquí tengo un valor de 9,269. Entonces vamos a escribir 9,269. Bueno, la atenuación, la atenuación dice que es factor de amortiguamiento por omega sub n. ¿Sí? Entonces, el factor la atenuación va a ser factor de amortiguamiento 0,878 que multiplica omega n 19,365. Entonces, la atenuación va a ser 19,365 por 0,878. 17.00. ¿Ves? Correcto, sí. 17,00, digamos, 2. Entonces, 17,002. Bueno, ya nos faltan unos tiempos a nosotros. Habíamos visto que según la definición, el tiempo pico se puede considerar como pi sobre omega sub d. Después pi es pi y omega sub d la tenemos como 9,269. Entonces, esa operación da 0, o sea, yo puedo colocar o escribir 0,3389 segundos, o también puedo escribir 338,9354 milisegundos. ¿Listo? De tiempo pico. Entonces, digamos que 0,3389 segundos o 338,9354 milisegundos.
Bien. Bueno, entonces ahora viene tiempo de establecimiento 1%, criterio del 1%. Entonces, a ver, el tau, vamos a calcular previamente la constante de tiempo. Tau es 1/zeta por omega sub n. Entonces esto va a ser uno que divide a 0,878 por omega sub n, que es 19,365. Entonces, al hacer esa operación, que es como hablar de 1/sigma, entonces esto da aproximadamente, 0.058. correcto, sí, podemos dejarlo así. Entonces, 5 constantes de tiempo, pues viene siendo 5 multiplicado por 0,0588. Pues por 0,0588. Esto aquí es eso da 0,294 segundos. Y al 2% son 4 constantes de tiempo, 4 que multiplica a 0,0588. Entonces tenemos 4 por 0,0588. Entonces vamos a tener que esto es 0,2352 segundos. Aquí diremos 0,294 segundos. Y aquí tenemos nosotros 0,2352 segundos. Ahí está. Bueno, y entonces el tiempo de levantamiento y de crecimiento, ese tiempo es, primero hay que hallar un beta y luego tenemos que encontrar el tiempo mismo. Pues entonces vamos a buscar ese beta. Ese beta, para tenerlo en cuenta, la calculadora debe estar en radianes. ¿Listo? Porque si le dejan en grados, pues el dato les va a quedar mal. Entonces tiene que estar la calculadora en radianes. Entonces el beta es arco tangente de omega d sobre sigma. El beta, el beta es arco tangente de omega d sobre sigma. Entonces beta, eh, omega d 9,269 y sigma era 17.002. perfecto. Entonces ya acabo la calculadora en radianes. 0.499. 0 punto qué. 499. Ok, entonces eso está en radianes. 0,499
en radianes. Entonces, estamos viendo que el tiempo de crecimiento del levantamiento es pi menos beta, ¿cómo es? Pi menos beta sobre omega sub de 100. Pi menos beta sobre omega sub de 100. Entonces tenemos el número pi menos 0,499 dividido 9,269. Eso da 0, cero punto doscientos ochenta y cinco. perfecto. Muy bien. Entonces, segundo. Bien, muy bien. Nos hace falta solo el sobrepaso. Entonces, hay una ecuación que habíamos escrito que dice que el sobrepaso es Euler a la menos, no, ¿qué es eso? Euler a la menos, a la menosita por pi sobre la raíz cuadrada de una menosita al cuadrado. Entonces, menos 0,878 multiplicado por pi. Entonces tengo aquí 1 menos 0,878 al cuadrado raíz. Entonces hay que hacer esta operación, a ver cuánto nos da. Entonces, vamos a revisar. A mí me dio 3.143. 3,143. Entonces, 3,143. Muy bien. Pero te faltó el múltiplo, ¿no? Porque es por 10 a la menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, qué pena. Por día de la Sí, menos señor, 13. es por día a Eso. la menos 3. Ujú. Entonces tenemos 3,143 por 10 a la menos 3. Listo, listo ahí. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a mirar qué nos dice la presentación, a ver si los datos que tenemos son los que son. Bueno, entonces, a ver, aquí se dijo pues que omega n es la raíz cuadrada de 3,75, lo cual es cierto, ¿sí?
Nosotros tenemos que la atenuación de 17 la tenemos como 17,002, aquí la dejaron como 17. Aquí el omega sub D lo dejaron como raíz cuadrada de 86 y esa raíz cuadrada de 86 es 9,273 o 9,274. Vamos a revisar. Nosotros la tenemos como 9,269, bueno, porque es que ahí se aproxima y no colocan pues decimales y nosotros, pues a mí me gusta, ya como están anotados los datos, pues que sean más precisos, es mucho mejor. El tiempo de levantamiento de crecimiento 0,2849. Entonces aquí 0,28, bueno, 2,85, no estamos mal. El tiempo pico, vamos a revisar el tiempo pico, 0,33876. Y aquí tenemos 0,33889, está bien. El tiempo de establecimiento 0,2352 tenemos nosotros al 2%. Entonces 0,2352 y ahí está. Entonces, ¿no? Ahí están las operaciones. Tenemos de sobrepaso 0,00315, que nosotros tenemos 3,143 por la menos 3, que es como hablar de 0,003143. Entonces sí, los valores ahí están. Así que lo que cuenta es que ustedes tengan presente cómo puedes hacer las operaciones y lo que hablábamos de que al tener la función de transferencia, entonces lo que es importante ahí es iniciar a partir de la misma para buscar los parámetros que van a ser la frecuencia natural no amortiguada omega sub n y el factor de amortiguamiento, en este caso sigma. Eso es lo primero que hay que hacer al tener entonces la función de transferencia. Bueno, hay otro caso ejemplo en la presentación, vamos a revisarlo, que es en lo que tenemos nosotros allí. Se nos entrega esta curva. Allí hay un tiempo de establecimiento de 0,75 segundos con el criterio del 2%, porque aquí trabajan con el criterio del 2%. Y entonces el propósito es con esos valores poder encontrar entonces la función de transferencia, ¿sí? Les voy a copiar la imagen y la pegamos en el pizarrón. Bueno, está. Listo, listo. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, vuelve y juega. Entonces, el tiempo de establecimiento que se ve allí es un tiempo que está con el criterio del 2%. Entonces son 0,75 segundos. ¿Listo? Allí se puede encontrar el sobrepaso. Miren ustedes que el valor pico, de acuerdo a la curva, está en 142, ¿cierto? Y el valor final está en 127.
Les habíamos dicho que el sobrepaso, cuando de pronto nos toca encontrarlo de esa forma, entonces viene siendo para nosotros el valor pico menos el valor final dividido el valor final. Entonces, dicho sobrepaso va a ser para nosotros 142 menos 127 dividido 127. 0.118. ¿Cuánto es? ¿Cero punto qué? 118. Ok. 0.118 es lo que tenemos allí. Ese es el valor de nuestro sobrepaso. Bueno, entonces tenemos esos dos datos, ¿sí? Así que busquemos con esos dos datos, pues para yo llegar a la función de transferencia, para nosotros llegar a ella, pues ¿qué se necesita? Pues ya sabemos nosotros que la función de transferencia se da a partir de conocer el valor de omega sub n y conocer el valor del factor de amortiguamiento, porque la forma general indica de que esto es omega sub n al cuadrado dividido s al cuadrado más 2 por cita por omega sub n por s más omega sub n al cuadrado. Entonces, vamos a buscar esos dos valores. Entonces, haremos lo mismo hace un instante. Paramos la grabación, ustedes hacen las operaciones, yo les doy un tiempo prudente, entonces revisamos si estábamos bien o no. Entonces, manos a la obra. Bueno, entonces, veamos, ¿qué valor tenés de omega n? De omega n tengo 9.427. 9.427. ¿Y qué valor te dio el factor de amortiguamiento? El factor de amortiguamiento me dio 0.562. Vamos a mirar, el 0.562. Ok, entonces, bueno, eso, ahora revisamos si están bien o no. Entonces, vamos a considerar que están bien, todavía no sabemos. Entonces, ¿cómo sería la función de transferencia con esos dos datos? Tenemos 9.427, hay que elevarlo al cuadrado. Abajo tenemos s al cuadrado más 2 multiplicado por el factor de amortiguamiento 0,562 por 9.427 más 9.427 y lo elevamos al cuadrado. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a revisar. 9.427 al cuadrado equivale a 88,868. Entonces sería 88,868 es al cuadrado, 2 por 0.562 por 9.427. Eso está dando aquí 10,596 S más 88,868. Bueno, vamos a revisar. Entonces, vamos a la presentación y vamos a través de la presentación, pues lo que tiene como respuesta. Y aquí está. Parece que sí. Por lo menos veo que el factor de amortiguamiento es. Entonces, permítame, yo traigo de allá. Vamos a traer la función de transferencia.
y la pegamos aquí. Entonces, viene por aquí, pero, uy, esto va a quedar grandísimo. ¿Por qué tan grande? Hay que reducirlo. Ahí más o menos que sea responsable. Bueno, entonces tenemos lo que dice la diapositiva y pues mire que no hay, pues, dese ya por cuestiones de decimales y todo, pero todo indica que son los datos. Entonces, vamos a revisar la parte del procedimiento porque pues es bueno que tengamos la claridad para que no haya ningún problema. Entonces, mire, nosotros estábamos con la información de que ahí hay un tiempo de establecimiento de 0,75. Le vamos a revisar tiempo de establecimiento al 2% de 0,75 segundos. Y tenemos nosotros un sobrepaso que es igual a 0,118. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? El tiempo de establecimiento al 2%, uno sabe que al 2%, nosotros tenemos que esto es 4 sobre zeta por omega n. Entonces, así, en vez de tener una sola incógnita, tenemos dos, ¿sí? Tenemos dos incógnitas. Entonces, la verdad es que, pues ahí no hacemos nada. Por lo menos ya sabemos que si yo logro tener unos dos datos, sea el factor de amortiguamiento omega n, entonces es posible ya despejar el otro y encontrarlo. Entonces, la opción que tenemos es el sobrepaso. Recordemos que nosotros en el sobrepaso manejamos dos ecuaciones. La segunda ecuación, porque para llegar a este dato utilizamos la de valor pico menos valor final sobre valor final. Entonces, la otra ecuación dice que el sobrepaso es equivalente a tener Euler a la menos zeta multiplicado por pi dividido 1 menos zeta al cuadrado, esto dentro de una raíz. Entonces, lo mejor es mire que allí, si yo ya conozco mi P, entonces ya tengo cita, o sea, nos da la opción de poderlo despejar. Entonces vamos a despejar ese cita, ¿sí? Sería pues ahí el camino viable para nosotros. Bueno, entonces vamos a mirarlo pues. Pues mire, nosotros tenemos el 0,118 que es igual a Euler. Voy a hacerlo paso a paso para que quede la claridad. Euler a la menos factor de amortiguamiento por pi. Entonces tengo aquí 1 menos factor de amortiguamiento, todo esto raíz cuadrada. Entonces, como ahí tenemos el Euler, la opción que tenemos es aplicar el logaritmo natural al lado y lado, ¿sí? De tal manera que lo que está ahí como exponente pueda bajar. Ese es el propósito. Entonces nosotros decimos logaritmo natural de 0,118 va a ser igual al logaritmo natural de Euler elevado a la menos zeta por pi raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Ese exponente va a bajar. Entonces yo tengo logaritmo natural de 0,118 es igual a menos zeta multiplicado por pi. Zeta multiplicado por pi dividido 1 menos zeta al cuadrado por el logaritmo natural de x.
El logaritmo natural de e, pues eso se nos va a hacer a nosotros uno, ¿sí? Esto se hace uno para nosotros. Entonces, ahí vamos a tener ya la situación, pues, de poder trabajar como corresponde si logramos ese despejo. Entonces, nosotros tenemos un raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado que está dividiendo. Vamos a pasarla a multiplicar, ¿sí? Entonces, 1 menos z al cuadrado, la raíz, y esto va a multiplicar al logaritmo natural de 0,118, y esto es igual a menos z por pi. Como yo tengo al lado izquierdo igual una raíz cuadrada, la idea es sacar esa raíz cuadrada y eliminarla. Pero para eliminarla tenemos que elevar todo lo que está ahí a la izquierda y a la derecha del igual, a elevar al cuadrado. Entonces, esto queda así, 1 menos z al cuadrado elevado a la 1 medio, pero a su vez elevado al cuadrado, ahí ya estaríamos elevando al cuadrado. Tendría logaritmo natural de 0,118 elevado al cuadrado, y tenemos entonces entre corchetes menos z multiplicado por pi elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí ya se va el radical, entonces tenemos 1 menos z elevado al cuadrado. Tenemos entonces el logaritmo natural de 0,118, lo dejo así por ahora, y observen algo que es importante acá. Lo que está a la derecha al igual tiene menos z por pi. Entonces es menos z por pi multiplicado por menos z por pi. Dos veces. Entonces si no menos se va. Así que aquí tengo yo z al cuadrado por pi al cuadrado. ¿Sí ven? Entonces a la izquierda del igual tengo 1 menos z al cuadrado multiplicado por el logaritmo natural de 0,118 elevado al cuadrado. Entonces multiplicamos término a término. Entonces lo que yo estoy teniendo allí sería, por un lado, logaritmo natural de 0,118 elevado al cuadrado menos, entonces tenemos nosotros aquí z al cuadrado por el logaritmo natural de 0,118 elevado al cuadrado. ¿Sí ven? Entonces eso va a ser igual a z al cuadrado por pi al cuadrado. Entonces, esta parte que está aquí negativa o restando, la pasamos al otro lado a sumar. Y ahí va a ser la oportunidad para ir despejando el factor de amortiguamiento. Entonces, a la izquierda del igual nos va a quedar a nosotros logaritmo natural de 0,118 elevado al cuadrado, que va a ser igual z al cuadrado y al cuadrado más z al cuadrado por el logaritmo natural de 0,118 elevado al cuadrado. Como ya se dijo, vamos a factorizar de aquí el factor de amortiguamiento. Entonces, tenemos acá logaritmo natural de 0,118 al cuadrado es igual al factor de amortiguamiento al cuadrado, va a ser pues factor, o va a multiplicar a pi al cuadrado más logaritmo natural de 0,118 elevado al cuadrado. Entonces, si despejo el factor de amortiguamiento, como todo lo que está entre los corchetes, o entre corchetes está multiplicando, eso puede pasar a dividir sin ningún problema. Entonces tengo logaritmo natural de 0,118 elevado al cuadrado dividido
pi al cuadrado más logaritmo natural de 0,118 elevado al cuadrado. Y bueno, todo esto igual a quién? Pues igual al factor de amortiguamiento al cuadrado. Se trata de despejar ese factor de amortiguamiento, es el propósito, es la idea. Entonces, ese factor de amortiguamiento, nosotros para despejarlo, pues sería raíz cuadrada al lado y lado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, miren lo que vamos a tener. Factor de amortiguamiento al cuadrado, raíz cuadrada de él, es igual al logaritmo natural de 0,118, todo esto elevado al cuadrado, sobre pi al cuadrado más logaritmo natural de 0,118 elevado al cuadrado, raíz. Entonces, al menos a la izquierda del igual, pues ya solamente me queda el factor de amortiguamiento normal. Y a la derecha del igual, pues yo tengo varias opciones. O ese radical lo hago, lo divido, pues porque por la ley de radical, del radical de una raíz cuadrada, nosotros podemos tener esto así. Logaritmo natural de 0,118 elevado al cuadrado de raíz aquí, dividido pi al cuadrado más logaritmo natural de 0,118 al cuadrado. Tengo aquí la raíz. Tengo eso, ¿sí? Entonces, el factor de amortiguamiento, pues ahí ya nos toca ya operar, proceder. Entonces, por ejemplo, en arriba, como tengo raíz de una expresión que está elevada al cuadrado, pues finalmente eso queda aquí, logaritmo natural de 0,118 que ahora hay que calcular, a ver cuánto da. Y acá si toca hacer todo el proceso, allá no puedo simplificar nada más. Entonces, la raíz de eso, entonces tengo pi elevado al cuadrado más entonces logaritmo natural de 0,118 elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, eso va a ser igual, por lo menos aquí abajo me está dando 3,799563. Voy a copiarlo hasta ahí. Entonces, vamos a hacer ahora sí la operación. Factor de amortiguamiento es, entonces, arriba, logaritmo natural de 0,118 dividido 3,799563. Mire que eso me está dando un valor negativo. Aquí me está dando un valor negativo, pero no se preocupen porque cuando eso pasa nosotros podemos utilizar el valor absoluto. Entonces, 0,56245 lo voy a dejar ahí. O sea que nosotros podemos hacer esto. O sea, aquí podríamos hacer esto así, ¿cierto? Como es un logaritmo natural, pues que está por debajo de uno, es normal que tengamos ese valor negativo allí. Así que, en conclusión, nuestro factor de amortiguamiento es 0,56245. ¿Ya? Ese es nuestro factor de amortiguamiento, que comparado con lo que ya nos indicaba el compañero, eh, él lo tiene como 0,562, entonces estamos de acuerdo. ¿Sí? Yo después del 2 puedo escribir 45. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un tiempo con el 2% como criterio en el tiempo de establecimiento que dice que es 0,75, que es igual a 4 sobre el factor de amortiguamiento por omega n. Entonces, si yo despejo de aquí el omega n,
omega n va a ser equivalente a tener 4 sobre 0,75 por el factor de amortiguamiento. ¿Sí? Entonces, omega n va a ser 4 que divide a 0,75 por 0,56245. Y omega n va a ser igual. Entonces tengo 4 dividido 0,75 por 0,56245. Entonces eso da un valor de 9,4823. ¿Sí? 9,4823. Entonces, si revisamos, mi compañero tiene 9,427. Entonces, mire que ahí ya por cuestiones de decimal y todas las cosas sí tenemos una pequeña diferencia. Pues obviamente no es abismal y como ya dije, los datos que tienen, pues no están mal también. Entonces, el asunto ahí es entonces mirar pues cómo nos queda con estos datos así. Vamos a hacerlo. Entonces yo tengo aquí salida sobre entrada. Pues vamos a decir que esto es 9,4823 al cuadrado. Es al cuadrado más 2 por 0,56245 por 9,4823 S más 9,4823 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la salida sobre la entrada será abajo S al cuadrado más, vamos a mirar cómo nos queda, 2 por punto 56245 por 9,4823. Entonces tenemos que esto de aquí 10,6666 por S más 9,4823 al cuadrado. Entonces tenemos 89,914. Y aquí arriba pues va a quedar 89,914. Vamos a traer la función de transferencia que habíamos pegado por aquí. Entonces, la copiamos y podemos compararla a ver qué tal. Esto queda aquí enorme, pero aquí la podemos reducir. Entonces, por aquí. Entonces, está bien aquí. Y ahí está. Entonces, miren ustedes que aquí ya queda la diferencia igual planteada en la parte de que tiene como coeficiente la S da muy similar, 10,6666, pero pues ahí lo otro sí tiene sus diferencias, pero pues de igual, como ya se dijo, ya es por cuestiones pues de cifras significativas básicamente. Pero ahí está la esencia, ¿no? Entonces es lo que finalmente pues importa y es con lo que uno puede trabajar. Ahí lo que interesa
es tener la claridad de, del método, la forma de procesarlo, entender qué datos se tienen, lo que los datos representan y a partir de allí entonces saber qué es lo que se debe hacer, con qué herramientas, ¿cierto? Pues por lo menos las ecuaciones que ya se conocen. Entonces, los ejemplos que hemos visto plantean las dos posibilidades, es decir, yo tengo como en este caso la respuesta del sistema ante un escalón en particular, por lo menos aquí no me están indicando de cuánto es el escalón, ¿no? Pero por lo menos me dan otros datos que me permiten encontrar entonces la función de transferencia y a partir de ahí entonces ya uno puede entonces revisar ese caso. Pues si uno ve que, por ejemplo, yo veo que el valor final ahí da 127, entonces pues uno puede más o menos asumir cuánto puede ser ese escalón y se revisa, ¿no? Pero por lo menos ya sabemos que a partir de la curva de respuesta, pues teniendo claros por lo menos estos parámetros, uno puede llegar a determinar el factor de amortiguamiento y la frecuencia natural no amortiguada del sistema. Lo otro fue que a partir de la función de transferencia, también podemos encontrar los diferentes parámetros, la atenuación, eh, pues el factor de amortiguamiento, la frecuencia natural no amortiguada, la frecuencia natural amortiguada, considerando pues que sea para un caso subamortiguado, ¿no? Entonces, es lo que hay que tener en cuenta. Así que a ustedes les queda pues este material que ustedes pueden volver a revisar y ya con base en eso pues tenemos la posibilidad de entender pues cómo es el tema aquí para estos sistemas. Bueno, entonces mire, con esto que hemos tenido la oportunidad de trabajar desde la sesión anterior y lo de esta noche, ya nosotros completamos, bueno, desde la sesión anterior que empezamos la respuesta a estos sistemas, pero previamente habíamos nosotros visto lo que ocurre pues para el sistema de primer orden, que a nosotros no se nos puede olvidar, no se nos puede olvidar, voy a recordarlo aquí, que el sistema de primer orden tiene pues su forma general, salida sobre entrada, que es la ganancia sobre la constante de tiempo por S más uno. ¿Sí? Habíamos nosotros visto eso, entonces ya con eso podemos, pues, ¿qué viene ahora? Conociendo la respuesta de nuestros sistemas, teniendo la claridad en ese sentido, ahora lo que va a venir de aquí en adelante es meternos en el tema de los controladores, ¿sí? De tal manera que entonces podamos conocer lo que cada acción de control representa y a partir de ahí entonces ya tener la posibilidad del análisis respectivo, buscar los parámetros y ya irnos metiendo poco a poco con el tema de MATLAB, que ya sería indicarles a ustedes en la próxima ocasión para que lo puedan pues descargar y demás, aprovechando pues la facilidad que se tiene como usuarios pues de la universidad y que nos facilita pues esa posibilidad, que es realmente una muy buena noticia. Entonces, ese es lo que viene de aquí en adelante. Tener muy presente lo que representa la acción proporcional, lo que es la acción de control integral, ¿sí? Lo que viene siendo para nosotros la combinación cuando hablamos de una acción integral, de un controlador que sea proporcional integral, cuando hablamos de una acción de control que sea proporcional
derivativo. Y cuando hablamos de una acción de control que sea proporcional, integral y derivativo, ¿sí? Que eso viene siendo pues muy importante ahí. Vamos a trabajar esas acciones de control. Vamos a mirar pues un caso ejemplo lo más completo posible para que tengamos pues toda la claridad de esto. Aquí se va a tener para nosotros lo que es pues proporcional, lo conoceremos como P, integral pues I, proporcional de integral entonces PI, proporcional derivativo entonces va a ser PD y proporcional de integral y derivativo entonces diremos PID, ¿sí? Es lo que tenemos nosotros ahí. Lo otro, para que vayamos teniendo en cuenta, y lo dejo pues ahí como la introducción de esto, es que en la acción proporcional pues se va a conocer para nosotros como K sub P. En la acción proporcional para la integral, pues vamos a tenerla como K sub I sobre S, que puede ser equivalente a decir uno sobre T sub I por S. O sea que en otras palabras, la ganancia de integración es equivalente a uno sobre el tiempo de integración. ¿Ya? Cuando hablo de proporcional integral, voy a ir entendiendo que esto es Kp que multiplica a uno más uno sobre el tiempo de integración por S, ¿sí? Y eso pues tenemos que darle todo el análisis. Cuando nosotros hablamos de la proporcional derivativa, lo que tenemos que ir entendiendo es que esto se va viendo como Kp, eh, que multiplica a uno más T sub D por S, ¿listo? Y cuando tengo la proporcional integral y derivativa, entonces vamos a hablar, esta era más completa que es K sub P, que va a multiplicar a uno más uno sobre el tiempo de integración por S más el tiempo derivativo por S, ¿sí? Y es lo que está allí. De esa forma, ¿no? Entonces, eso es lo que se viene. Y es bueno que para la fecha en la que estamos, sea algo pues que ya nosotros podamos pues analizar y entender. Porque nos va a dar la oportunidad entonces de por lo menos mirarlo pues con todo el detalle y profundizar en algunas cosas que sean para nosotros importantes. Aquí que va a ser también relevante pues como para que se tenga en cuenta que una vez nosotros lo empecemos a analizar, realmente ustedes sean consecuentes y aquello que realmente no se entienda, por favor expresarlo y no guardar silencio. ¿Por qué razón? Porque pues de todas maneras hay una situación donde uno tiene que ir avanzando, ¿cierto? De todas maneras, pues siempre está el espacio para, bueno, se entendió, no se entendió, pero si hay silencio, entonces uno va avanzando y pues uno asume, listo, debe haber claridad. Entonces lo que es importante acá, porque ese es un tema, no quiere decir que los otros no lo sean, pero ese es un tema realmente muy sensible también. Entonces, esto es un tema que nosotros vamos a tener que encajar con lo que ya hemos visto. Podemos seguramente tener la posibilidad de que nos dé la opción de mirar casos de ejemplo, aprovechando pues el momento en el que estamos, según el calendario académico, lo cual es muy bien para nosotros. Entonces, esa es digamos, pues la invitación para que lo tengamos muy en cuenta y que esto ya vayamos en un momento dado pues migrándolo a lo que están ustedes realizando. La idea mía es, ojalá en lo posible que esta semana me rinda, ese es el reto que tengo,
en lo que tiene que ver con la revisión de los documentos, que yo les estaré comunicando, para con base en eso, pues también tener una realimentación allí, lo que yo veo, lo que de pronto considero que puede hacer falta y demás, lo que considere yo que deben tener en cuenta. Estoy en eso, por lo menos pues hay una ventaja y es que ya se terminó de parte mía revisar las evaluaciones hechas a todos los grupos V, pero estoy en este proceso revisando las evaluaciones hechas del otro lugar. Entonces todo está ahí combinado, pero el tiempo hay que hacerlo rendir. Entonces, yo creo que por hoy, por este momento, nosotros podemos dejar ahí. Ahí ya dejo la antesala pues de lo que nosotros vamos a analizar para que ya ustedes lo tengan en cuenta y me puedan indicar en la siguiente sesión pues dónde fue que habíamos quedado. Y entonces, recordar lo que ya les había indicado al inicio de la sesión de hoy. Tenemos ya nosotros en la plataforma la solución de la evaluación anterior está completa. Yo la revisé antes de subirla y se supone que todo está ok, pues, con base en lo que habíamos analizado en la sesión anterior. Entonces, que ese insumo sirva, pues en gran manera y tener muy en cuenta para el reto de la próxima semana, entonces no sucumbir ante algo que se vea como la dificultad. Fíjense que hay un detalle que yo vi allí, que yo se los decía la vez anterior, y fue que en el punto que yo les sugería que lo dejaran de último, gratamente vi que por lo menos quienes intentaron hacer la rediagramación del diagrama y demás que cambiaron la forma, normalmente lo hicieron bien. Ya el punto fue ya otro detalle, ¿cierto? Pero se hizo bien. Entonces, mire que eso es bueno. Ese punto yo lo había puesto hace mucho tiempo, no recuerdo hace cuánto, entonces dije, bueno, vamos a mirar ahora. Y entonces me pareció muy agradable porque ya vi mayor madurez, lo cual es muy positivo. Entonces, no sé todavía qué va a salir, pero el asunto es que por lo menos ya sabemos nosotros que tenemos hasta los sistemas de primer orden, que fue lo que la alcanzamos a cubrir. Ahora ya ustedes tienen un poquito de más bagaje ahí con eso. Así que, pues hay que estar como listos a todo. Tener en cuenta, llevar a la mano, pues, las tablas de la transformada, que esas son las que ustedes pueden, pues, con las cuales ustedes pueden trabajar. Y entonces, a partir de ahí, pues, ya hacer todo el proceso y que ojalá en esta ocasión, pues, todo salga bien. Así, apreciados que, pues, les agradezco mucho la atención de verdad. Me voy ya aquí dejando ver para ir cerrando. Y entonces, quedamos así. Me le pasan por favor la voz a aquellos que no nos pudieron acompañar hoy. Y esta semana igual estaré subiendo pues este material para que lo tengan ahí a disposición. ¿Listo? Que tengan una muy buena noche y muchas gracias. Se me cuidan. Igualmente, profe, muchas gracias. Bueno, chao, chao. Hasta luego, gracias. Bueno, hasta luego.